Saludos, el día de hoy vamos a trabajar un tema a solicitud de la profesora Liliana Sánchez, que está trabajando con sus estudiantes de la sección M01 y M02 de segundo año de la UNEYES, el tema del eneagrama. Entonces vamos a enviarles un saludo a todos esos muchachos que van a ver el video y van a escuchar esta clase. También mi saludo, mi reconocimiento para la profesora Liliana por esa gran sabiduría que siempre muestra en cada una de nuestras conversaciones. Dentro del mundo de la criminología hay distintas formas de entender y explicar el delito. Ninguna se debe negar, no nos debemos cerrar a ninguna de las explicaciones, y hay unas formas de explicar más novedosas, diríamos, más orientadas hacia lo que es la cultura oriental, y pues hoy vamos a trabajar una de esas formas de explicarlo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un eneagrama. ¿Qué es eneagrama? Bueno, eneagrama proviene de dos palabras griegas. Enea, que significa 9, y grama, que significa líneas. Entonces un eneagrama sería un círculo de 9 puntos que van cruzados o unidos por un triángulo y un hexágono circunscritos, es decir, unidos los dos. Es una técnica que data de 3000 años antes de Cristo, por allá en Babilonia. Se empezaron a gestar los primeros conocimientos en cuanto a geografía, a física, matemáticas, astronomía, y entonces se utilizaba este tipo de forma geométrica para explicar diversos asuntos. Posteriormente, con el boom de la expansión árabe, los conocimientos salieron de ese nicho, de ese núcleo, que estaba representado por hermandad de monjes egipcios también, que tenían sus conocimientos muy cerrados, pero posteriormente con la expansión y las cruzadas pues fueron esparciéndose estos conocimientos por diversas partes del mundo. Dentro de ese conocimiento estaba ese tipo de análisis o sistematización de los conocimientos. Entonces, esta figura geométrica, por decirle así, fue analizada a mediados de los años 1970 por el psicólogo boliviano Oscar Ichazo, quien la utilizó para analizar los tipos de personalidad de los seres humanos, estructurándolo en 9 tipos de personalidad. ¿Basados en qué? Basados en los 7 pecados capitales. Él, a raíz de diversos estudios, encontró que los 7 pecados capitales en un principio fueron 8. Después la Iglesia Católica, tal vez por conveniencia, para que las personas no sintieran que el miedo o el temor es un pecado capital, pues eliminaron la cobardía. Pero la cuestión quedaría así. Voy a ir mencionando para que vean más o menos qué fue lo que se agregó y qué fue lo que no. El primero, la pereza. Segundo, la ira. Tercero, el orgullo. Cuarto, la envidia. Quinto, la lujuria. Sexto, la avaricia. Séptimo, la gula. Octavo, la cobardía. Y el psicólogo le agregó la vanidad. La vanidad es el noveno. Entonces son los 9 tipos de personalidad que estudió o cómo lo estructuró el psicólogo Oscar Ichazo. Entonces era la forma como él empezó a estudiar las personalidades humanas. Es importante entonces destacar que en un principio la cobardía o el miedo estuvo dentro de los pecados capitales, que en realidad eran 8. Posteriormente el psicólogo le agrega la vanidad o la vanagloria dentro de los 9 tipos de personalidad. Bueno, pero hasta allí me hayan entendido y vayamos claro. Entonces, dentro de esos 9 tipos de personalidad es importante destacar que los pecados son una referencia para
para definir o para darle un concepto, un término a cada tipo de personalidad. Sin embargo, no quiere decir que todas esas personalidades sean malas o tengan errores, no. Revisando otros estudios encontré que lo que sucede es que hay unos tipos de personalidad más sanos y otros menos sanos, de acuerdo al dominio que cada individuo tenga de esas cualidades. Entonces, nacemos con un tipo de características específicas y de acuerdo a cómo usted enfoque esas energías va a ser una personalidad sana o una personalidad menos sana, ¿sí? Hasta ahí creo que me hago entender. Entonces, ningún tipo de personalidad es que es totalmente mala, totalmente buena. En realidad va a depender del enfoque que cada individuo le dé a las cualidades con las que nació. Todas las personas nacemos con unas energías orientadas hacia algún tipo de actividad o tenemos actitud para algo en específico. Entonces va a depender cómo usted enfoque esa energía. Si la canaliza bien, si la canaliza adecuadamente, si la canaliza controladamente o si deja que se desborde sin ningún tipo de control, pues hacia allí se volvería una persona menos sana, como dicen los psicólogos. Entonces, el día de hoy la profe me pidió que les explicara un poco sobre la personalidad antisocial basada en el eneagrama, en el sistema del eneagrama. Entonces, es importante que conozcamos que posterior a esa creación o a esa inventiva del psicólogo Oscar Ichazo, en 1995, el psiquiatra chileno Claudio Naranjo agregó o amplió este modelo y le creó, además de los 9 tipos de personalidad, también él postuló 9 tipos de modalidades del amor humano y también los 9 males del mundo. Él creó como una relación entre los 9 tipos de personalidad, con cada uno con su modalidad de expresar el amor y cada uno cómo contribuye con su semillita a un mal específico que existe dentro de nuestra sociedad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Después de las lecturas y del análisis que realicé, que cada ser humano, si no logra canalizar su energía de forma correcta, va a contribuir a aportar una semilla para un mal dentro de la sociedad, ¿sí? Entonces no sé si espero que hasta el momento me estén entendiendo. Es que cada uno de los males de la sociedad en realidad existen porque cada uno de los seres humanos hemos contribuido a su ampliación, a su consolidación. Dentro del eneagrama y de los 9 tipos de personalidad hay la personalidad número 8, el eneatipo número 8, que es basado en la lujuria. Bueno, para el psiquiatra chileno sería la personalidad antisocial, este tipo de personalidad. Es una personalidad basada en la necesidad de vivir emociones intensas, emociones que no son controladas y entonces se desbordan. Es la necesidad de gastar mucha energía, de vivir en medio de violencia, en situaciones de peligro. Es la necesidad de buscar adrenalina a través de obtener el beneficio propio sin importarle el daño que se ocasiona a terceros. La lujuria también está caracterizada por otro tipo de actitudes, como por ejemplo el encallecimiento psíquico. ¿Qué es eso? Es el hecho de que no se siente ningún tipo de tristeza o afección por causar daño a un tercero. ¿Por qué? Porque simplemente hay una especie de necesidad de venganza a lo largo de la vida del sujeto, una venganza continua, una venganza que se ve como normal, una venganza tipo ojo por ojo, ¿debido a qué? Bueno, estuve investigando y esa necesidad de venganza nace a raíz de un maltrato que se vivió durante la infancia. Entonces la indefensión o la debilidad que se sintió durante la infancia, la impotencia de poderse defender, se convierte
en odio, en rencor, y durante toda su vida adulta va a intentar buscar que nunca nadie más le haga daño. Y en esa búsqueda de protegerse se crea una coraza que hace sentir a ese individuo más fuerte, intocable, invencible, y por eso es que nace el encallecimiento psíquico que expresa el autor en su libro, porque el sujeto se cubre con una coraza. Otra de las características de esta personalidad es que es cínico, le gustan por ejemplo las bromas pesadas, y eso incomoda a las personas que tiene a su alrededor. Ajá. Ahora bien, vamos a asociar este tipo de personalidad con el perfil del delincuente. Las características que he nombrado hasta el momento todas se relacionan, o lo podrán ver ustedes, con el delincuente normal. Vamos a aclarar que aquí estamos hablando del delincuente común, el delincuente, el que vemos, el antisocial común, pues no estamos hablando ni de delitos de cuello blanco ni de delincuencia organizada. Delincuencia común, para poder adaptar ese eneatipo con el perfil de la personalidad antisocial. Hay otros elementos que ya se abocan directamente a lo que es el delito, el crimen, como por ejemplo el hecho de que esa necesidad de tener emociones fuertes no solamente se expresa en el nivel sexual, que sería el término de la lujuria, no. La lujuria es un término como para poder clasificar o darle un nombre a esa categoría, pero en realidad esa necesidad de emociones fuertes, cuando es orientado hacia el perfil criminal, podemos entenderla como la necesidad de adrenalina, por ejemplo, al disparar, al matar a alguien y luego tener que salir huyendo, o por ejemplo la adrenalina al momento de practicar un atraco, un robo, el hecho de apuntar a alguien y de saber que en ese momento la vida de esa persona está en mis manos y yo soy el que decido. Eso es lo que caracteriza a ese tipo de personalidad, porque su búsqueda es que el mundo alrededor sepa que él es quien manda, que él es el que tiene el poder. De hecho, otra de las características que se relacionan de este eneatipo con el perfil criminal es el exhibicionismo. Por lo general son personas que si poseen armas o billetes en exceso, siempre van a querer tomarse una foto con esas armas, con ese dinero, siempre van a querer exhibir joyas de valor, autos de moda, etcétera, porque esa es una de sus características, el exhibicionismo. El cinismo, también ya lo mencioné, está la desvergüenza, está el hecho de hacer bromas pesadas o que afectan la moral y el buen nombre de otras personas. Básicamente esas son las características que se relacionan de uno con otro. Hasta el momento ese es el perfil criminal aplicado al eneatipo número 8. Pero ¿qué sucede? Este eneatipo número 8 también pudiera llegar a canalizar de forma correcta su energía, su adrenalina, buscarlas de otra manera. ¿Y en qué se convierte? Bueno, cuando es un eneatipo número 8 sano, se puede convertir en el amigo más fiel, en la pareja más fiel, en el amigo más leal, en el hombre más hogareño, en el hombre más exitoso profesionalmente. ¿Por qué? Porque debido a que poseen gran cantidad de energía, si la canalizan correctamente, puede ser transmutada de la manera correcta. Entonces, existen algunas frases que pueden corregir este tipo de personalidad si las repetimos como afirmaciones. Por ejemplo, en el caso del eneatipo número 8, la frase principal sería: el mundo no está contra mí. Yo soy parte integral del mundo y el mundo está preparado para recibirme y para aceptarme. Entonces, así se acabaría un poco esa batalla, esa lucha, ese deseo de venganza, de sentir que es que el mundo te está atacando. Ese sería uno de los consejitos para el eneatipo número 8. Sin embargo, el día de hoy, como nos pidieron fue que explicáramos
qué asociación hay entre el enneagrama y el perfil de la personalidad, bueno, por allí lo pueden seguir analizando, seguir estudiando. Y para concluir, no me queda más que decir que si queremos una sociedad sana, necesitamos que también tengamos individuos sanos, porque son estos quienes la conforman. Es difícil en América Latina poder decir que estamos capacitados para educar las emociones, porque las instituciones indicadas para formar en este campo del conocimiento son las instituciones oficiales, políticos, oficiales, gubernamentales. Y la educación en nuestra América Latina es vista simplemente como una acumulación de información que al final muchos estudiantes sienten que es innecesaria o que no es vital, que no es de vital importancia. Entonces, una educación que eduque las emociones, una educación para la vida, sería lo que en realidad podría servirnos de gran ayuda para transformar la mente y el hombre en general, ¿no? Porque nacemos como animalitos sin educación en nuestras emociones. No tanto es la educación de las matemáticas, el lenguaje, el castellano, etcétera, sino se trata de educar para sanar heridas y para entender al otro, ¿sí? Hacia la educación debe ir orientada hacia el vivir sanamente con el otro, porque como seres humanos somos vivimos en sociedad y no podemos aislarnos porque no somos alguien. Entonces, la educación en nosotros en América Latina es vista simplemente como una maquinaria que acumula información para luego irla reproduciendo, pero el sujeto que se está educando, es decir, el alumno, no le ve la importancia a esos conocimientos, y mientras el alumno no logre esa conexión tanto con los conocimientos como con su docente, pues es difícil que surta algún tipo de efecto o de cambio en el individuo. Además de esto, para concluir vamos a decir una frase del mismo autor, Claudio Naranjo, que dijo: todo nos llegará por añadidura si nos ocupamos primero del reino secreto que habita en nuestro corazón. Entonces, eso era todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Recuerda darle me gusta, seguirnos en las redes sociales y suscribirse a mi canal.